tiene el mar en sus ojos y quizá no lo sabe, porque los ojos de Juan Carlos, que son azules, reflejan el poder de lo que lleva dentro, de ese positivismo, de esa ilusión casi inherente a su persona. Es como un hombre a una sonrisa pegada. Transmite muchísima calma. Y no es fácil en su situación, no era fácil cuando lo hacía como técnico, como cuando lo hizo de portero. Pero con el mar en los ojos quizá es más sencillo. Y quizá por ello también se ha confirmado como un faro con muchísima luz ahora en su nueva etapa en el Team ELA, pero como le digo en la entrevista, siempre lo ha sido. Creo que es lo que mejor le define y precisamente de faros empezamos hablando. Juan Carlos es luz. Creo que luz y mar es lo que mejor, los dos elementos naturales que mejor lo representan. Hay una canción de Amcor que dice una vida entera vigilando la marea y quizá es el mejor resumen de Juan Carlos. Una persona vigilante pero tranquila, segura y que te calma como el mar, como la sonrisa. Con ustedes, Juan Carlos Unzué. Cuando hablamos de tener esta conversación, te hice referencia de un programa de la SER que presenta Mara Torres, que se llama El Faro, Ajá, porque yo creo sí. que te has convertido un poco, ya lo fuiste como portero, ya lo fuiste como entrenador, pero ahora en este nuevo equipo te has convertido también un poco como faro para muchas personas. Así que ella pregunta por seudónimos. Me dijiste que no me lo ibas Bien. a decir hasta hoy, así que a ver, ¿cuál es el seudónimo que has elegido? Bueno, pues lo tengo muy fácil, además muy relacionado con mi actual situación, ¿no? Unzuela, Unzuela, que además, curiosamente, es parte de mis dos apellidos, porque yo soy Unzuela Viano. O sea que imagínate, si los uno, me sale el Unzuela, Unzuela Viano. O Los sea trucos de que antaño de que hacíamos para cuando pensabas un nombre, ¿qué puedo poner de nombre a esto? Lo típico que unías los dos apellidos eso siempre. es, eso es. Pues mira, pues aquí va Unzuela con mayúsculas en la ELA, en estos momentos. Sí, además es bueno, aún no he empezado a hacer cosas, pero yo creo que va a ser un poco el nombre que vamos a utilizar también pues a la hora de hacer algún evento, de hacer alguna cosa que lleve un poco mi imagen, pues eso, Unzuela. Muy bonito. Eso es. Y si tú te has convertido un poco en faro para muchas personas, ¿quién ha sido un faro para ti? Mucha gente, mucha gente, porque ya sabes, yo creo que la otra vez que hablamos, ¿no? Creo que yo una de las cosas por las que me siento un privilegiado es evidentemente por el tipo de vida que he tenido, por hacer de mi hobby mi profesión, pero sobre todo porque he podido estar acompañado y he acompañado tanto a compañeros como staff técnico, entrenadores, de un nivel fantástico, no solamente en lo profesional, también lo personal, y sobre todo para mí algo que siempre ha sido muy, muy valioso y lo he tenido en cuenta, que muchos de ellos eran muy diferentes. Entonces es como que tienes un conocimiento mucho más amplio que después, evidentemente, tú le das o emprendes el camino hacia lo que te llama más la atención, a lo que quieres, ¿no? Pero vamos a decir, más allá de lo profesional y de todo esto que te estoy contando, para mí la familia siempre ha sido clave, ¿no? Y mi padre no era muy hablador, no es que fuese un motivador en cuanto a su speech, pero sí era un motivador en cuanto a su forma de hacer, ¿no? Y de vivir, ¿no? Entonces yo siempre lo he tenido a mis padres como una referencia, y después dentro de la familia he tenido a uno de los hermanos, de esos 5 hermanos que tengo, a Joaquín, que es el segundo, que es un poco el que yo creo como consecuencia de hacer el deporte como el que a mí me gustaba. Yo también hacía atletismo de joven, ha pasado o hemos pasado mucho tiempo juntos, y me ha llevado, vamos a decir, pues a correr un cross, a jugar un partido, ¿entiendes? O sea, todo lo que me ha hecho falta en ese sentido lo he tenido por él, con él. O sea, que erais tipizape, ¿no? Más o menos, sí, 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 porque además dentro de los hermanos nos parecemos mucho. Él tiene casi 12 años mayor que yo, es casi 12 años mayor que yo, pero en el físico, vamos a decir, nos parecemos bastante, sí. Y cuando hablábamos otra vez, que fue en 2018, que parece mentira que haya pasado tanto tiempo,
Me comentaste muchas cosas, entonces a mí la idea que se me ocurrió es coger parte de esa conversación y ponerla aquí como ante el espejo y ver cómo ha pasado el Ajá, tiempo después de esas sí. palabras, cómo las ha tratado el tiempo. Ajá, Y sí, había una de las cosas que me comentaste, que pasaste muchas tardes en tu tierra natal tirando penaltis con un amigo tuyo y que a sí. consecuencia de todo eso también, por formar parte de la cuadrilla, fuiste portero. Ahora piensas en esa época de la infancia que nos define tanto como persona y qué te viene a la cabeza, qué sientes. Bueno, lo primero, satisfacción, ¿no? Satisfacción, alegría, ¿no? Porque lo que entiendo que para mí ha sido el fútbol en esos primeros años, además yo creo que te conté que yo de manera oficial hasta los 13 años yo no jugué un partido oficial. Entonces, vamos a decir que yo he sido yo creo en mi pueblo, de la última, yo creo que nuestra cuadrilla ha sido un poco la última generación verdaderamente que ha tenido esos espacios tanto de naturaleza como espacios de tiempo para aprovecharlos, eso, jugando a fútbol o yéndote con un amigo pues a tirar a la portería 300 penaltis un domingo sí, otro también, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, después lo que después los penaltis, las curiosidades de las relaciones, ¿no? De las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? La importancia que han tenido para mí los penaltis en mi carrera deportiva, porque han sido, vamos a decir, además en mis inicios, sobre todo, que yo siempre digo que bueno, y se dice, ¿no? Que la primera impresión siempre es muy importante y yo siempre he reconocido que he tenido la fortuna de en esos primeros, esa primera impresión de mostrar al aficionado de uno y otro equipo donde he estado, normalmente he tenido fortuna de que esos primeros síntomas, eso que has transmitido en ese primer día ha sido muy positivo. Entonces, después como que si lo haces bien ya desde el primer día, como que cuesta mucho tirar eso abajo, ¿no? Aunque en esto del portero ya sabemos que es complicado, ¿no? Pero creo que hubiese sido mucho más difícil al revés, ¿no? Realmente si no tienes una buena entrada, cuesta después. La sensación que yo tengo con el paso de los años y la experiencia es que cuesta cambiar la opinión de la gente, ¿no? Entonces, ya te vuelvo a repetir, pues los penaltis han sido claves, ¿no? En mi carrera y en mi vida, ¿eh? Y la infancia, que es un poco esa patria a la que todos acudimos cuando estamos un poco así tristones. Ahora con la perspectiva de los años, ¿cómo se valora precisamente el paso de los años? Que, de hecho, hablábamos también de esto en la otra conversación. Decíamos que en el fútbol es todo tan rápido, que son los tiempos tan Sí, rápidos que no te da tiempo casi ni a saborear así nada. es, Ahora en así la es. ELA es un poco lo mismo, la ELA multiplica la velocidad del tiempo. Ahora con esta Ajá. perspectiva, ¿cómo reflexionas sobre ello? Bueno, la reflexión que he hecho, sobre todo una vez conocido mi diagnóstico como dices, echar un poco esa vista atrás, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a llevarlo como lo llevo es esta sensación de mirar atrás y no tener que reprocharme nada, como que sobre todo a nivel profesional, y evidentemente no soy ningún ejemplo, he hecho muchas cosas de las cuales no estoy satisfecho, pero en cuanto a toma de decisiones, a vitalidad, a querer hacer cosas, a crecer en el camino y darle sentido a la vida, es como que me siento como muy en paz. O sea, tengo la sensación de que cuando me ha apetecido algo, cuando he querido hacer algo, evidentemente he esperado el momento que entendía que era oportuno, pero me he tirado a la piscina, ¿no? Después vamos a decir que la experiencia habrá salido mejor o peor, pero tener la tranquilidad de haberlo intentado, de haberlo probado, es como que bueno, me da una calma en estos momentos enorme, ¿no? Para poder, bueno, pues seguramente tener la sensación de que yo digo, vale, sí, 53 años, mi madre me dice, joder, es que eres muy joven aún, claro, comparado con ella que tiene 93, imagínate si me ve joven, ¿no? Pero le digo, pero son 53 años que yo los miro Exprime. atrás y los he exprimido en todos los aspectos, además, en el aspecto mental, en el aspecto físico, ¿entiendes? Entonces, bueno, como que eso también me da mucha tranquilidad y creo que me ayuda mucho. Son circunstancias que me ayudan a llevar esta enfermedad de la manera que la llevo, seguro. De hecho, el titular de la entrevista es Me muevo por la ilusión, o sea que creo que eso define mucho todo lo que comentabas, ¿no?
Así es, así es, así es, sí, sí. Y eso es algo que, como antes te decía, es una palabra que mi hermano Joaquín utiliza, ya casi la gente se le ríe, ¿no? Pero es que genera esto, es que en el fondo genera eso, genera alegría, genera que sí, con ilusión, que sí, hombre, que sí, que al final si tienes ilusión, después lo demás es mucho más sencillo, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco esto, ¿no? De vivir y cuidado. Yo digo, vivir con ilusión, uno puede vivir haciendo mil cosas diferentes, ¿no? Y lo que a uno nos genera ilusión, posiblemente a otros no, y lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a decir que cada uno deberíamos de intentar, ¿no? Y debemos de intentar, yo creo, eso, ¿no? Es algo que nos genere ilusión, venga, vamos adelante, ¿no? Vamos a llevarlo a cabo, ¿no? No tener un poco, no tener miedos, ¿no? En cierta manera, yo creo que a veces nos paraliza un poco esto, ¿no? Ay, ¿qué pasará? Y claro, ¿y si no sale? Y si, bueno, pues ya está, pero yo ahora, después de, como te decía antes, después de esta experiencia, lo que sí tengo claro es que prefiero una sensación de, vale, lo he probado, ha salido mejor, ha salido peor, pero lo he probado, esa tranquilidad que, ostras, esa sensación de decir, ostras, no me atreví, ostras, que si hubiese hecho aquello, no me aparece en mi vocabulario un poco esto, ¿no? Es decir, si hubiese hecho aquello otro, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo a repetir, sí, la ilusión yo creo que es básica, la ilusión y la pasión, que yo creo que va relacionada, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? ¿Y crees que te ha influido un poco el ser portero, el tener que decidir tan rápido a esto que me estás diciendo de valorar tanto cada milésima de segundo, ¿no? Y la ilusión y salir decidido, porque si sales de portería tienes que salir decidido, no te puedes quedar a media salida, un poco eso, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sí los porteros tenemos claro que para poder hacer una carrera como profesional, tú tienes que aprender a convivir con el error. Entonces, eso es clave porque errores vas a cometer todos, pero en el caso del portero vamos a decir que suelen ser más visibles, ¿no? Y a veces, bueno, pues se tiene una sensación como más individualizada del error que en otros puestos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente con la carrera que he hecho, pues he aprendido y desde muy joven creo a convivir con ese error y pensar, mira, yo posiblemente una de las frases o de las palabras, más que frase que utilizo desde que cuando he sido sobre todo primer entrenador, también cuando he sido segundo, pero sobre todo cuando he sido primer entrenador, es a los jugadores en los entrenamientos la siguiente. Yo les decía, no hay tiempo para lamentarse. En el fútbol no hay tiempo, en la vida no hay tiempo para lamentarse. Es un perjuicio enorme, ¿me entiendes? Y le estás dando ventaja pues en el caso del fútbol, a un rival, y en el caso de la vida, pues igual a algún otro que no te quiere demasiado, ¿entiendes? O que quiere hacer algo que no te conviene, ¿no? Entonces, no te lamentes, sigue, la siguiente. Ya después ya llegará el momento que nos paremos, valoremos qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo se puede mejorar, pero la siguiente, porque si no, te come. Y en el caso de los porteros, si cabe, yo creo que esto es más complicado porque normalmente entre parada y parada suele pasar mucho tiempo. Y sobre todo un poco en aquellos porteros de mis inicios, yo la verdad es que creo que mi forma de parar ya desde muy joven me ha ayudado. Aquellos porteros de antaño, ¿no? que realmente estaban debajo de los palos y estaban para parar la ocasión de gol que generaba el rival, claro, había muchos minutos del partido que estaban desconectados del juego. Ahora yo creo que el fútbol, yo creo que gracias a Dios y yo creo que los porteros en eso tienen que estar satisfechos. Evidentemente la evolución del fútbol les ha generado dificultades, yo creo, muchísimo mayores, situaciones de juego mucho más complejas, necesidad de dominar muchos más aspectos técnico-tácticos, físicos que lo que dominaban antes los porteros, pero a la vez, yo creo como ventaja, le veo que lo que le ha dado la posibilidad al portero es de estar más involucrado en el juego y entonces ser mucho más complicado desconectarte, porque obviamente tú juegas en relación continuamente al juego, te sientes partícipe, realmente tienes mucho más complicado desconectarte. Y si no te desconectas, yo creo que es mucho más sencillo poder tener un rendimiento mayor o mejor.
Creo que de esto también hablábamos de la importancia de integrar al portero en el entrenamiento del equipo. Evidentemente que Así tiene que hacer es, un trabajo específico, pero por supuesto, para que luego claro. funcione en el día de partido, e integrarlo como jugador de equipo más, que al final es un poco la evolución del portero en los últimos años. Sin duda, sin duda. Y la metodología de la mayoría de los equipos, por no decir todos, yo creo que ha llevado a esto, ¿no? A los entrenadores a entender, claro, que si al final al portero le vamos a exigir una serie de comportamientos en el terreno de juego, pues como el resto de los jugadores lo tenemos que entrenar y lo tenemos que vivenciar, y la mejor forma de vivenciar es repetirlo y repetirlo lo más parecido posible a lo que te vas a encontrar el domingo en cada partido, ¿no? Entonces, en eso sí es verdad que bueno, pues lo que te das de cuenta es también que la capacidad de adaptación que hablamos del ser humano, que hablamos de los porteros en este caso, porque en definitiva los chicos jóvenes, vamos a decir que yo creo que inconscientemente, ahora si le preguntas a cualquier chico de 18, de 20 años, seguramente que esta manera de parar lo han vivido como algo natural, porque ya es lo que han visto en sus ídolos, ya es lo que le ha exigido el propio entrenador. Entonces, al final vamos a decir que es parte de su manera de hacer, ¿no? Igual que lo era, pues hace 30 o 40 años, otra manera de hacer diferente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese trayecto, vamos a decir, en esta evolución, seguro que ha habido algunos damnificados, algunos porteros que les ha pillado, vamos a decir, estos cambios en mitad de su carrera, y eso no es fácil de sobreponerse, pero ahora mismo los chicos jóvenes, yo creo, los que son porteros, pues eso, vienen ya, vamos a decir, con unas capacidades de serie, ¿no? Casi Sí. como los coches, ¿no? Full equip, ¿eh? Full equip. Son como automatismos, ¿no? Y al final aprendes a jugar al Claro, fútbol así y tú ya no lo ves como un cambio. así es, ni más ni menos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y también hablábamos mucho de la improvisación, pero Uh-huh. hasta, o sea, también se tiene que entrenar un poco, sobre todo la capacidad de improvisación. De hecho, no sé si has visto la serie de Cuadernos de Entrenador de Netflix, hay un capítulo que sale José Mourinho, que bueno, es una fuente muy distinta a la que has bebido habitualmente, pero Ajá, una de las cosas que decía es que durante el partido los que toman las decisiones son los jugadores. Él está ahí para guiarles en cierta medida, pero las claro. decisiones las toman ellos. ¿Hasta qué punto se puede entrenar esa capacidad de decidir? Bueno, yo creo que al final, yo creo que en todo el histórico del fútbol y de cualquier cosa en la vida, lo que dices, no, es bueno, sobre todo si ha practicado mucho lo que después tiene que mostrar, ¿no? Entonces, antes pues se habla, ¿no? De que ahora ya los niños pues no pueden entrenar en la calle, no pueden no pueden pasar esas horas pues que pasábamos, como hablábamos con mi amigo, allí tirando penaltis, ¿no? En el pueblo, en el campo del pueblo, porque las instalaciones están cerradas, o otra de las razones es porque obviamente los niños a día de hoy pues tienen muchísimas más cosas con las que entretenerse, ¿no? Y entonces vamos a decir que le ha salido una competencia mayor al propio fútbol en este sentido, ¿no? A la práctica, ¿no? Entonces vamos a decir que todo parte de ahí. Yo creo que después la evolución y la gran evolución del fútbol, vamos a decir, es que antes se decía, no, o siempre yo he escuchado, se entrena como se juega. Sí. Pero, joder, yo veía que en mi época, sobre todo en mis comienzos y la mayoría de mi carrera, yo, por ejemplo, como portero, corría muchos días 10 kilómetros. ¿Y para qué quiero yo correr 10 kilómetros? Si en el partido no voy a correr 10 kilómetros, ¿me entiendes? Entonces, era, vamos a decir, una frase hecha, pero que no era real, utópica, o sea, no tenía nada que ver. Yo creo que se utilizaba más pues un poco como para la intensidad, ¿no? Para un poco la fuerza, esto, que hay que entrenar a tope, que hay que tal. Sí. Pero obviamente ahora sí que se entrena, o sea, en el fútbol actual, yo creo ya desde hace unos cuantos años, sí se entrena como se juega. Entonces, claro, eso conlleva un desgaste mucho mayor, ya no solamente físico, sino cognitivo, porque al final dices, claro, yo le decía, me acuerdo esto, ya te estoy hablando del 2003, cuando yo vine aquí de entrenador de porteros con Paco Sirulo, ¿no? Yo le decía, claro, que de pronto empezaron a aparecer más lesiones, y yo le decía, Paco, pero esto tiene sentido, porque al final yo creo que es mucho más difícil lesionarte en los años 80, que muchos de los días pasábamos, o mucha parte del entrenamiento, corriendo, no había choques, no había tomas de decisión, no había cambios de dirección, o sea, ese tipo de situaciones no se daban porque entonces era mucho más complicado lesionarte que en el fútbol actual.
Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Es que el ritmo de los entrenamientos yo creo que primero se ha hecho más real, se entrena más cómo se juega en situaciones pues con espacios reducidos, con espacios de la misma, iguales a los que se juegan, pero sobre todo todo de forma como muy relacionada, ¿no? Y sobre todo de una manera en que no solamente, vamos a decir, tienes un desgasto físico, sino que hay un desgasto mental. Y eso es lo que ocurre en el partido, porque no nos olvidemos que, claro, sí, esto va rápido, pero tienes que tomar decisiones. Y las decisiones las tomas, pues eso, es complicado tomarlas cuando estás a 180 pulsaciones, pero eso es lo que entrenas. Eso es, habituarte a tomar decisiones en situaciones, vamos a decir, de estrés mental. Entonces, que las decisiones, a pesar de esas circunstancias, sigan siendo buenas o sean buenas, ¿no? Más parecidas a las que necesita o requiere un partido, ¿no? Hablábamos de que no se puede jugar tanto, bueno, que no se juega tanto ahora en la calle, o sea, que los niños apenas juegan porque están las videoconsolas, la Sí. televisión, hay demasiadas distracciones. Pero también es cierto que los niños que hoy en día juegan al fútbol prácticamente juegan en escuelas, en equipos más profesionalizados. ¿No crees que también esa capacidad de improvisación, de picaresca, que se sigue manteniendo, sobre todo probablemente en jugadores sudamericanos, porque siguen manteniendo ese fútbol de calle? ¿Crees que esa capacidad de improvisación, al no tener ese fútbol de calle y tener a los niños en las escuelas de fútbol, es lo que también está generando eso, esa pérdida? Pues es posible, seguro que hay una relación, ¿no? entre cómo entrenábamos y cómo entrenamos ahora en relación a cómo jugábamos y cómo jugamos o cómo juegan ahora los jugadores, ¿no? Y es verdad que todo se tiende, vamos a decir, a organizar un poco más dentro de esa improvisación que el propio juego siempre va a tener. Pero sí es verdad que vemos partidos, como se suele decir, más tácticos, ¿no? Más preparados, más en jugar en relación al rival, pues cómo le voy a defender, cómo le voy a atacar a través de sus defectos y sus virtudes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto es cierto que quizá ha desaparecido algunos tipos de jugadores, ¿no? Y posiblemente no es casualidad. Mira, yo tengo un amigo, un muy buen amigo entrenador, que es Luis Tevenel, que está que fue compañero mío en Sevilla y está entrenando al Levante B, y él hace un año y medio me decía, y él no era defensa, él jugaba de media punta en su época de jugador, pero él me decía como entrenador, me dice, Juan Carlos, ¿te puedes creer que estoy empezando a encontrar también en segunda B problemas para encontrar defensas que sepan defender? Entonces, claro, es como que nos hemos ido posiblemente a la otra esquina. Entonces, ahora hay que salir con la pelota jugada y tal, y parece que no hay otras funciones para el defensor que sacar la pelota jugada. Y cuidado, que yo soy uno de los entrenadores que me gusta incidir en eso y me gusta porque creo que eso nos da una ventaja, ¿no? Pero evidentemente lo que no podemos obviar los entrenadores y no nos podemos olvidar es que tenemos que intentar entrenar el máximo concepto, las máximas situaciones para que los jugadores puedan dominarlas después en los partidos. Y en los partidos se ataca y se defiende. Uno evidentemente intenta, o por lo menos en mi caso era dominar más el partido, tener que atacar mucho más, porque al final entiendo que el jugador está más contento con la pelota bajo su control o que la tenga un compañero que la tenga el rival, pero hay momentos en que tienes que defender. Entonces, yo creo que ahora quizá estamos en un punto en que todo esto también se va a mezclar. Y va a aparecer, yo creo, o está apareciendo ya, no solamente en aspectos, vamos a decir, defensivos de los que estoy hablando ahora, sino en general también yo creo que como consecuencia de la evolución que ha tenido el fútbol para mí los últimos 15, 20 años, estamos viendo una serie de causas. ¿Y qué causas son para mí? Pues, por ejemplo, la capacidad de los rivales de cada vez venir a presionar más arriba. Claro, si evidentemente vienen a presionar más arriba es porque cada vez hay más equipos que intentan jugar desde atrás con la pelota de forma combinativa. Entonces, por si antes no existía la presión, porque esa parte del juego no existía. Entonces, la presión alta muy pocas veces se podía hacer. Entonces, como consecuencia de cómo muchos equipos, sobre todo yo creo que el Barça, del cual he podido disfrutar muchos años, ¿no? Ha marcado una tendencia no solamente nacional, sino también internacional, y verdaderamente hay muchos equipos que han intentado copiar, entre comillas, entrenadores que han
aprendido, que han sentido que esa era la manera de poder hacer daño y de evolucionar y de mejorar. Y entonces lo que nos vamos encontrando es eso, que hay gente muy capaz en el fútbol también. Y ahora que se analiza todo, entonces hay gente muy capaz. Claro, hay mucha gente, vamos a decir, muy capaz en cuanto a entrenadores, pero es que también después lo que han mejorado, yo creo, como consecuencia de esta manera de entrenar, de la propia generación, del propio ser humano, es la capacidad condicional de los jugadores. Entonces, yo, por ejemplo, ahora veo jugadores. Evidentemente, yo sigo diciendo que los jugadores pequeños, ese dinamismo que tienen los que hemos visto aquí, los Xavi, Iniesta, ese tipo de jugadores, vamos a decir, yo creo que obviamente son los que pueden marcar la diferencia en situaciones límite, en situaciones de estrés, en el centro del campo, que hay que dominar los 360 grados. Ahí es complicado, aún a día de hoy, para mí, encontrar jugadores, vamos a decir, con una gran capacidad condicional, que dominen todos esos aspectos, ¿no? Pero lo que sí ha habido es una evolución muy grande en ese aspecto condicional en la mayoría de los jugadores. Entonces, yo creo que cada vez hay menos miedo a jugar a 50 metros de tu portería porque te sientes fuerte, te sientes capaz y te atreves a ir incluso muchos equipos 1 contra 1, se quedan atrás, ¿no? Entonces, vamos a decir que todo ha sido un poco como consecuencia y yo creo que hay una evolución en la cual estamos todos metidos y es un poco esto que vamos viendo un fútbol ya más difícil de controlar, porque en definitiva también a esos equipos que querían controlar les están dificultando esa parte. Y entonces, claro, dices, por una parte dices, ¿qué vas a hacer? Que tú como equipo que quiere construir desde atrás, empiezas a construir, eliminas esa primera presión alta del rival y ¿qué le vas a hacer? ¿Esperar otra vez para que se ponga otra vez detrás de la pelota? No. Entonces lo que haces es atacarle lo más rápido posible porque hay muchas situaciones que estás en igualdad, incluso alguna de ellas en desventaja, y muchas situaciones pues de 4 contra 4, 4 contra 3, situaciones realmente donde tú puedes correr y donde puedes hacerle daño al rival. Entonces no se espera, no se va a esperar. Y ahí vemos equipos como el Liverpool, como el Bayern, que sí, que intenta jugar, vamos a decir, de forma combinativa, pero no es casualidad que después también tienen una gran capacidad física, tienen una gran capacidad para correr, para transitar y realmente para hacer un fútbol más veloz. Entonces, claro, si el equipo que también intentaba jugar de forma combinativa decide ir a presionar también alto, estamos en las mismas. En el momento que te salten esa primera presión, vamos a ver un fútbol, yo creo, que no será tan fácil de controlar por la capacidad, yo creo, también futbolística, pero sobre todo condicional de los jugadores, la evolución para mí que ha habido en el jugador de fútbol. ¿Y crees que esa capacidad, esa incapacidad para controlar lo que pasa en el partido viene como fruto del sobreanálisis al que se viene sometiendo el fútbol durante varios años o al contrario, que ese sobreanálisis ha hecho esa incapacidad? Bueno, yo creo que el análisis del juego evidentemente ha ayudado a elaborar, vamos a decir, una táctica, una idea, y en este caso yo creo que está muy condicionada también por, como te decía, la progresión o la evolución de la capacidad condicional del jugador. Yo creo que, claro, y vamos a decir que no es, además, quizás este detalle me ha faltado explicarlo antes, ¿no? No es que ese jugador, vamos a decir, de 1,85, 1,90, que quizás hace 25 años era, pues eso, un atleta, vamos a decir, corría, pero luego cuando le dabas el balón a los pies, ostras, parecía que tenía herraduras, ¿no? De caballo, ¿no? Entonces, ahora yo lo que veo es que posiblemente como consecuencia de esos cambios que hemos hablado antes, de la metodología, del día a día, del entrenamiento, esos jugadores también con una capacidad condicional muy, muy importante, también en el aspecto técnico han mejorado. Evidentemente no serán ese Andrés Iniesta o ese Xavi, pero son jugadores capaces también. Entonces, ostras, son jugadores, yo creo, ahora mismo muy, muy, muy completos en todos los aspectos, ¿no? Es lo que veo. Y no solamente en los equipos grandes, porque lo que vas viendo es que en una liga y en otra liga van apareciendo este tipo de jugadores, ¿no? Al final, pero también ese entrenamiento genera como una especie de moldes, ¿no? De moldes de jugadores y juegan todos muy similar. Claro, eso es lo que también puede generar, es que esa falta de libertad hace que a lo mejor no aparezcan jugadores con ese talento diferencial, pues como puede ser Xavi, Iniesta. Ajá. Más, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, yo creo que
van a aparecer jugadores también que con capacidades eso, para transitar, para conducir rápido, porque al final va a haber, yo veo un fútbol estos próximos años de mucha transición, porque además es un fútbol que es espectacular de ver, o sea, al público le gusta, sobre todo si gana su equipo, ¿no? Pero al público le gusta porque es verdaderamente llamativo, ¿no? Es entretenido, ¿no? Entonces, yo creo que estamos un poco ante esa tendencia. ¿Qué ocurrirá posiblemente? Si evidentemente los equipos que van a presionar arriba ponen muchos problemas a los que inician, verdaderamente esos que inician cada vez serán un poquito menos y quizá volvamos otra vez a vivir un ciclo pues un poco parecido al de hace 25 años, ¿no? O sea, al final yo creo que todo evoluciona, pero también a veces en la vida todo vuelve, ¿no? Lo Como vintage, la moda, todo es un cíclico. poco la moda, ¿no? Lo vintage, ¿no? Que aparece también ahí un momento dado. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que si tú realmente quieres, yo por lo menos es la reflexión que hago, es que si tú realmente quieres tener opciones de dominar o de poder contrarrestar a esos equipos con esa capacidad condicional y con esos hábitos, vamos a decir, de saltar, de ser agresivos, yo creo que la gente que juega adentro realmente tiene que ser gente muy dinámica, muy capaz. Y eso, a día de hoy, yo sigo viendo que los únicos que han sido capaces de marcar esa diferencia o son capaces de marcar esa diferencia son gente, vamos a decir, con una complexión un poco más baja. Entonces, bueno, pues quizá... Claro, son mucho más dinámicos y al final tienen recursos y son habilidosos y leen el juego normalmente antes de que le llegue la pelota, ya saben cuál es la solución. Pues quizá un poco lo que hablábamos antes, porque han tenido un momento de su carrera que han sentido miedo. Y eso, por ejemplo, suelo contar a veces de por qué estos jugadores pequeños, por ejemplo, Andrés Iniesta, antes de recibir mira hacia atrás. Sí. Pues seguramente y de forma inconsciente ha habido un momento en que él por su limitación física ha tenido miedo. Claro, de esos bichos que podían aparecer ahí a la espalda y te daban un tropetazo y te mandaban a tu casa, ¿entiendes? Entonces, claro, pues igual ha aparecido por eso, porque no es casualidad que ese tipo de jugador tiene estas habilidades, ¿no? Estas capacidades, ¿no? Entonces, claro, la verdad que cuando ves ese tipo de jugadores llama mucho la atención, ¿no? Como muchas veces yo siempre digo, de Andrés Iniesta, o sea, lo que más me ha maravillado de él, aparte de su inteligencia, ¿no? En general, pero cómo ha sido capaz de eliminar a un jugador incluso sin tocar la pelota cuando se la han pasado. O sea, viendo la distancia y calculando si el rival va a llegar o no, en vez de hacer un toque, dejarla correr y acompañar la pelota para eliminar ese mismo pase que ha hecho el compañero, lo elimina al rival, pero lo elimina porque él no ha hecho ese control, porque estaba bien posicionado, porque ha tenido la certeza de que ese rival no va a llegar a esa pelota. Entonces, dejarla pasar y ya, claro, ya eliminaba a un jugador o incluso a veces a toda una línea, ¿no? Con ese pase. De hecho, hay muchas formas de intimidar o de imponer, ¿no? Normalmente se intimida al jugador muy alto, corpulento, pero quizá un jugador pequeñito como Iniesta, pero con esa inteligencia intimida más. Bueno, yo lo que te diría, el mejor ejemplo de esto que estás contando, Paula, es Leo Messi. Totalmente. O sea, Leo Messi, yo me acuerdo que a los 2 o 3 años ya de empezar a hacer cosas de forma, bueno, lo ha hecho casi siempre, o sea, vamos a decir, desde el 2006-2007 ya, no hay que ni esperar al 2008 o 2010. Yo la sensación y además leí algunos comentarios, joder, pero es que los rivales no le entran. Y le digo, claro, ¿y por qué no le entran? ¿No sabéis? ¿No estáis dando por qué no entra? Porque quedan en evidencia. Porque él te está esperando a que tú te muevas, que te actives para sacar la ventaja. Él es más rápido que tú y a ti te pilla a mitad de movimiento y él es mucho más rápido y te regatea en el transcurso de ese movimiento, de esa activación tuya. Entonces, claro, muchas veces los jugadores cuando pero es que además esto lo veías en los entrenamientos, Paula. O sea, claro, la gente no es porque le tengan respeto, que también, ¿me entiendes? Pero es porque realmente los deja en evidencia. Entonces, al final, ¿qué quiere? Bueno, pues yo no quiero quedar en evidencia, espero un poco la ayuda de mi compañero, contemporizo un poco, claro.
y después también te la liaba de la misma manera, ¿entiendes? De una forma o de otra te la liaba. Pero sí es un poco esto, ¿no? Que a veces también no solamente los grandes y los fuertes, vamos a decir, que intimidan, ¿no? No. Hay pequeñitos que intimidan con una gracia que no veas. Y me hablabas de que, de que cada vez es más difícil encontrar defensas que defiendan bien. También se habla mucho en esta evolución del fútbol de la pérdida del extremo puro. Sí. Pues se está retornando un poquito a la función del carrilero y el extremo como tal se está perdiendo. ¿Tú cómo ves esa evolución? Sí, yo creo que se tiene razón, ¿no? Cuando vemos un poco la tipología de los jugadores, ¿no? Y fíjate que es curioso que en teoría la base de esta idea de fútbol, de esa necesidad de los extremos, la puso Johan. Al final, cuando llegó Johan, jugábamos con el 3-4-3 y el amigo Stoico o el amigo Chiquiviri está en un lado, en el otro lado, o sea, jugábamos con extremos totalmente abiertos, ¿entiendes? Entonces, con esa capacidad. Pero es verdad que después, pues como decíamos, pues para generar un poco más quizá de duda a los rivales, lo que ha hecho el fútbol es ya no estar tan estáticos, sino haber más movilidad, que esos jugadores extremos pues en un momento dado tengan capacidad para recibir dentro, entre líneas. Entonces nos hemos ido un poco a ese tipo de jugador, curiosamente en este tipo de equipos que quieren jugar con esa base que puso Johan en su momento, ¿no? Pero claro, lo decimos, todo evoluciona, porque al final hay mucha gente pensando en qué hacer y cómo contrarrestarte, ¿no? Y hay gente muy capaz. Me hablabas también en esa entrevista de 2018 de varias fuentes de las que has bebido. Cruyff, Bilardo, Luis Aragonés, Camacho, muchos entrenadores que han sido especiales para ti y diferentes ideas y personalidades Sí. y sobre todo ideas de ver el fútbol. ¿Esa diferencia de pensamiento te ha hecho a su vez tener a ti un pensamiento crítico bastante más perspicaz quizá que si no hubiera sido así? Mira, yo te voy a ser sincero, Paula. Yo creo que ha habido, y lo he sentido así, ha habido gente, ha habido compañeros y entrenadores que leen el fútbol más rápido de lo que yo lo leo. O sea, yo esta sensación la he tenido siempre. Puede estar relacionada con que al final, sobre todo, curiosamente, esos que dominan, o que yo he sentido que dominan el juego de una manera extraordinaria y muy rápida, son gente que han jugado en el medio campo. Gente que están acostumbrados a dominar 360 grados continuamente Tú en el querías haber juego, sido ¿no? centrocampista, me dijiste, porque te hubiera Pues gustado. por una parte, exactamente. Seguro que hubiese mejorado mis capacidades cognitivas fijo. O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, por el puesto que yo ocupaba al final, sí, nosotros dominábamos 180 grados, pero al final dominábamos todo lo que teníamos de frente. Eso es más sencillo, vamos a decir, ¿no? Entonces, no sé si hay una relación o no, eso es una forma de hablar, ¿no? Lo que yo estudio, o algo un poco, bueno, pues que difícilmente lo podemos referenciar, pero yo lo que sí he visto que ha habido compañeros que han sido, primero que han sido transgresores, o sea, gente como Johan, gente como Bilardo haciendo cosas diferentes, ¿no? Gente como Pep, al final evidentemente no son muchos, y yo lo que he visto es eso, que tienen esa capacidad para leer el juego de una forma mucho más rápida que lo que yo lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he tratado es de aprender, de entender no cada una de las cosas que hacían, porque en el fútbol pasan tantas cosas que es imposible, vamos a tenerlo todo ordenado, ¿no? Perdería sentido, ¿no? El juego, pero sí preguntarles y entender por qué hacían esas cosas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y en qué te fijas? Sí. ¿No? Vale, tú dominas y estás viendo un partido y qué realmente es importante para ti o no, porque esto es curioso. En el fútbol podemos estar 50.000 personas en un campo y podemos ver 50.000 Totalmente. cosas Y pasa diferentes. mucho. Cada uno ponemos la atención en lo que sentimos y en lo que creemos y entonces, bueno, y cada uno evidentemente va con una intención al campo de fútbol, ¿no? Uno va pues a nada más que a ver un espectáculo, otro va pues a entretenerse y a ver un poco a los que están alrededor suyo en la grada, otros les interesa mucho lo que pasa en el juego y otros solamente a que gane su equipo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y esta curiosidad es una potenciadora de la ilusión de la que me hablabas antes, quizá tiene mucho que ver una relación ahí existente entre ambas. Uf, no sabría decirte. Yo creo que
la ilusión lo que sí me ha generado siempre, o esa pasión, es vamos a decir, hacer todo lo que estaba en mis manos y de la mejor forma posible. Sobre todo, yo creo que más... Creo que en cuanto a intensidad, o sea, yo si preguntas por ahí seguramente que lo que te van a decir, y lo sé y además lo siento así, es que yo lo que sí era trabajador, pero que en el fondo para mí no era un trabajo, porque al final cuando tienes pasión por algo, cuando tienes ilusión por algo es que no lo sientes o sea, no lo sientes como un trabajo, ¿no? Entonces, a mí no me ha costado nunca. He sido como muy perseverante, he sido como un diésel, más que explosivo, vamos a decir, o rápido, ¿no? Y es curioso porque como Constante, ¿no? portero, constante, ¿no? Sí, quizá ese es un poco el adjetivo, ¿no? Más adecuado, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que en mi caso he llegado donde he llegado más por esa constancia, más por esa perseverancia, que por esa lucidez, vamos a decir. O sea, he visto gente, sinceramente te lo digo, Paula, mucho más capaz que yo en lo cognitivo, ¿no? En el tema imaginativo, en la visión, ¿no? del juego, ¿no? Me hablabas de, bueno, al final, portero solitario, atletismo solitario. Y al final también el tema de la ELA también genera bastante soledad porque el enfermo de ELA se siente muy solo Sí, ante sí, la sí, situación sí. a la que se encuentra. Y hablábamos en Así esta es. entrevista de 2018 que en el fútbol tendemos a individualizar todo y que lo Uh-huh. importante es el colectivo. Y tú precisamente, desde tanto como tu etapa como portero, querías integrarte en el juego. Como entrenador has hecho siempre mucho hincapié en el tema del colectivo. Y cuando anunciaste que tenías ELA también hiciste mucho hincapié Así en es. el tema del colectivo. ¿Por qué esa pasión por lo colectivo cuando siempre has estado un poco solo? Pues quizá en el fondo porque, bueno, porque mi vida ha sido eso, ¿no? Y empecé, sí, el atletismo y ese sí que es un deporte individual, ¿no? En la mayoría de las situaciones, pero al final decidí ser futbolista. Y lo que te enseña el fútbol desde bien pequeño, de que empiezas a practicarlo, es que solo, por muy bueno que seas, no eres nada ni nadie. Entonces, que realmente hay que aunar fuerzas, hay que animar a los compañeros, hay que animar al que está un poquito más bajo, ¿entiendes? Y bueno, yo lo que sí he sido siempre pues una persona muy sociable, muy de activa, ¿no? Entonces, yo creo que he generado siempre quizá por esa pasión o esa ilusión, lo que has generado es, bueno, actividad, ¿no? Actividad y entonces, bien o mal, pero yo creo que me hacía seguir, ¿no? O sea, la gente venía un poco pues cerca de mí, ¿no? Y bueno, lo que sí está claro es que esta forma de vida que yo he tenido en una situación actual como la que tengo como enfermo de ELA, creo que me ayuda también a entender mejor, primero, cuál es mi objetivo, definir mejor cuál es mi objetivo de vida ahora, que es, bueno, pues echar una mano en lo que pueda, ayudar en lo que pueda a los compañeros. Y en esta, yo no sé si lo hablamos en esa entrevista, yo creo que sí, en esta situación lo que no he tenido, curiosamente, es siendo algo totalmente diferente a lo que he vivido toda mi vida, no he tenido la sensación de novato. ¿Te acuerdas que yo hablaba un poco de la palabra novato? Lo hablamos, ¿verdad? Que cuando he asumido un rol diferente dentro del fútbol, Sí, sobre todo, es como que he tenido un y que espacio de tiempo necesitabas que... constantemente reinventarte, sí, lo comentamos. Eso es, ¿no? Entonces, claro, curiosamente dices, ahí va, resulta que cambiando de roles en el fútbol he tenido esa sensación de novato, pero sin embargo, en un momento dado que aparece una enfermedad, que aparece una situación totalmente diferente, no tengo la sensación de que la situación me ha podido, como en aquellos momentos, en esos inicios, ¿no? Entonces, es verdad que es una situación difícil, es una situación que conlleva, vamos a decir, también una gran dificultad que no había vivido nunca, pero vuelvo a repetir, esas relaciones de las que hemos empezado a hablar, yo creo que esa manera de vivir un poco pensando en los demás también, de forma colectiva, pues en estos momentos me ha ayudado a,
vamos a decir, a tomar la decisión que tomé, que es, pues eso, de qué manera puedo echar una mano a mis nuevos compañeros, de qué manera le puedo dar yo sentido ahora a mi vida. No se la puedo dar con mi físico, vamos a decir, que me ha dejado un poco de lado, entonces ya lo he desgastado, entre comillas, o lo veo así, ¿no? Las pilas alcalinas han dicho hasta aquí, y entonces ahora puedo ayudar de otras maneras. Bueno, ¿de qué manera puedo ayudar? Es esta, trabajar en equipo, es darle visibilidad, a partir de darle visibilidad, pues esto, informar a la gente, sensibilizar a la gente para que no nos engañemos, pues en un momento dado, el que pueda, y sé que en la situación que estamos es muy complicado y muchos no podrán hacerlo, en la medida que el que pueda haga, vamos a decir, pues una donación pues para conseguir unos recursos económicos que desgraciadamente en esta enfermedad son muy necesarios y sobre todo no solo para los pacientes actuales o para la mayoría de ellos, ¿no? Sino para el tema de la investigación. O sea que, bueno, pues yo creo que en ese sentido es como que no he sentido nada demasiado extraño, ¿no? en esta nueva situación, ¿no? Y curiosamente me sigue dando también mucha satisfacción, ¿no? Muchísima, diría yo. Has hecho un poco un diálogo interno contigo mismo, te has preguntado cosas y te las has respondido, pero cuando recibiste el diagnóstico, ¿qué diálogo tuviste con la vida, ¿no? Porque lo lógico y lo que todos haríamos es patalear y decir por qué y qué es esto y por qué a mí, ¿no? Ajá. Pues mira, lo que sí te puedo asegurar, Paula, es que no me hice esa pregunta, ¿y por qué yo? Y sobre todo porque en un momento dado también digo, cuando haces la reflexión, digo, ¿y por qué? ¿Para qué me voy a preguntar yo y por qué? Y sobre todo, ¿por qué me voy a preguntar ahora eso si no me he preguntado en toda mi vida con el montón de cosas buenas que me ha pasado? Porque era yo el elegido, ¿no? Cuando salía en un partido, primera acción a realizar y paras un penalti, joder. Entonces, claro, yo lo sentía como algo propio, ¿no? Esto es solamente mérito mío, ¿no? Podría pensarlo, ¿no? Con esos años, ¿no? Bueno, pues ahora también, pues esto es parte de, y entonces hay que asumirlo. Y sinceramente te digo que lo que más satisfacción me da, y quizás si hubiese sido de otra manera, seguro que también me daría la misma satisfacción, pero lo que quiero decirte es que no he tenido que hacer nada especial para mostrar y para transmitir lo que estoy transmitiendo. O sea, es seguir haciendo mi vida. Y bueno, pues ahora tengo otros objetivos, tengo otros quehaceres y sobre todo mi vida pues va a otro ritmo, ¿no? Relativizar un poco lo positivo y lo negativo, ya lo hacías como portero, ahora como Sí, sí, capitán. exactamente. Exactamente. Sí. Por eso digo, yo una de las razones que he comentado en muchas entrevistas, ¿no? Para mí había dos razones que no me han hecho, creo, hundirme el día que me han diagnosticado. Una es esa forma de vida, esa forma de ser, que evidentemente la ha producido mi estilo de vida, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, toda esa incertidumbre que conlleva el ser futbolista o estar dentro del mundo profesional, en este caso como entrenador, como jugador, ¿no? Eso me ayudó muchísimo. Y la otra razón, es que era consciente de que algo grave estaba pasando en mi cuerpo desde hace ya un tiempo. No sabía qué era, no sabía qué nombre tenía, evidentemente sabía que iba a ser algo neurodegenerativo, algún tipo de estas enfermedades que ya me habían hecho saber pues, la dificultad que entraña este sector o este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces yo ya sentía que eso que yo solamente podía sentir no era algo leve, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues le pusieron nombre, evidentemente no fue la mejor noticia, pero al final también, bueno, me llegó un poco la certeza de saber qué tienes y desapareció la incertidumbre, ¿no? De no saber qué era, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerle frente, como le he hecho frente a los penaltis, como le he hecho frente a situaciones de todo tipo en mi vida, ¿no? Cuando le pusiste nombre, acabaste con esa curiosidad y empezaste a moverte por la ilusión, ¿no? Que al final es un poco el resumen de tu carrera y ahora de esta nueva carrera. Sí, es así. Es que yo creo que es clave, Paula. O sea, al final yo lo que me doy cuenta, y por ejemplo me doy cuenta en la gente mayor, ¿no? Seguro que te ha pasado a ti, con tus padres, con gente mayor, que al final muchas veces estamos como pendientes de ellos, ostras, pero ¿por qué haces esto? Pero si ya no tienes necesidad, yo a mi madre le digo muchas veces, no, 23 años, pero ¿qué haces limpiando ahí debajo de la mesa? ¿Qué necesidad y tal? Digo, chico, pues lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y te dice, y claro, al Lo final sigo haciendo.
Lo sigo haciendo y encantada de poder hacerlo. Entonces, claro que un día no vas a poder, bueno, pues hasta el día que llega. Y cuando, pues ahora me pasa a mí, pues hay cosas que no puedo hacer, bueno, pues ¿qué puedo hacer? No pienso en lo que no puedo hacer, sino en lo que puedo hacer. Y sobre todo, yo lo que creo al final es que necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida. Y entonces yo creo que el mayor sentido que le podemos encontrar a nuestra vida es sentirnos útiles. Entonces nos vamos a sentir útiles si realmente podemos hacer cosas, aunque con limitaciones que habíamos hecho anteriormente, o cosas nuevas que tal, pero sentirnos útiles, ¿no? Entonces yo ahora, ya te digo, lo tengo muy claro. O sea, la forma de sentirme útil en la situación que yo estoy es esta, es echar una mano. Es echar una mano porque me sigo sintiendo un privilegiado en la situación que ocupo, vamos a decir, dentro de los pacientes de ELA. Porque yo digo, sí, yo tengo la misma enfermedad que los otros 4.000 compañeros, pero el contexto, las circunstancias son muy, muy, muy diferentes. Y desgraciadamente con la mayoría de ellos. O sea, no es que estamos hablando de un 50%, no es que estamos hablando no, estamos hablando de un 95%, y así lo dicen los datos, que tiene problemas para poder mantenerse en vida por el gasto que tiene esta enfermedad de mantenimiento. Entonces, muchos de ellos, desgraciadamente, ante esa sensación de ser un lastre para su familia, se dejan ir. Y eso yo digo que en el momento que vivimos, en el país que estamos, no podemos permitirlo. Porque además creo que todos nos hemos ganado el derecho a vivir hasta el día que no podamos hacerlo. Entonces, creo que todas tenemos las mismas obligaciones, todos también deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Y desgraciadamente esta es una enfermedad que por sus circunstancias la hace diferente a otras, ni mejor ni peor, diferente, y creo que requiere de una toma de decisión, una serie de leyes diferentes también respecto a otras. Que se agarran un poco al adjetivo rara, ¿no? que engloba Sí. a las enfermedades que tienen menos de tantas mil personas, Sí. pero al final hay muchas miles de personas y muchas miles de familias que sufren esa enfermedad y que, como dices, no pueden hacer frente porque, para quien no lo sepa, un enfermo de ELA, conforme pasan los años, requiere muchos cuidados, muchos accesorios, por así decirlo, que no son baratos, que no existen ayudas por parte de las administraciones. Por tanto, se refiere Juan Carlos con el tema de la investigación y que tendréis que hacer donaciones para que esta investigación siga para adelante. Pues ojalá, parece ser que sí, que hay una intención y que en los últimos años, yo al final soy un recién llegado a esta enfermedad, ¿no? Y lo que me van transmitiendo y de lo que me estoy informando, supongo que, bueno, sí que es verdad que hay como más intención, que hay más ensayos de por medio, que se está investigando más. Que también es importante, porque sí que en los últimos años, sobre todo desde el challenge de hace unos cuantos años del cubo de agua helada. 2014, sí. Exacto. Fue a partir de ahí cuando la ELA empezó a sonar en los medios y en la vida cotidiana, porque antes no se conocía. Así es, ¿no? Y creo que a día de hoy aún no es que se conozca excesivamente, pero bueno, de eso estamos tratando de hacer, ¿no? Pero primero, además, yo lo que digo, o sea, yo creo que no es un tema de preocupar, o sea, yo creo que vivimos en una situación donde ya la gente tiene bastantes preocupaciones y a nivel global, ¿no? Entonces, yo no quiero llegar aquí, vamos a decir, a sumar un problema más, ¿no? O una preocupación más a nadie. Entonces, yo lo único que hago es tratar de visibilizar la enfermedad para que se sepa qué es, qué produce y qué consecuencias o en qué situación están los propios pacientes actuales, ¿no? Y sobre todo porque al final, mientras no se demuestre lo contrario, cualquiera puede en un momento dado pues ser diagnosticado con esta, como fue mi caso, ¿no? Así, ni más ni menos. Un poco es el egoísmo, ¿no?, del ser humano, que es como los delanteros esos que quieren rematar siempre ellos y que se olvidan de los compañeros de al lado. Esto es un poco igual. Hasta que no nos toca, hasta que no nos llega el balón, no pensamos en las consecuencias que puede tener. Así es. Y cuidado, que yo también hablo, y yo he sido el primero también que he cometido esos errores. O sea, vamos a decir, yo, claro, al final he sido también una persona pues muy de estar centrado en mi trabajo, pues, dedicarle el 100% de mi atención, ¿no? Y muchas veces sí haces
tus 4 cosas que en el fondo yo creo que las hacemos más para sentirnos bien nosotros, Para porque calmar la echar mente. una mano, sí, para calmar un poco esa mente, ¿no? O ese otro el Un otro yo que poquito tenemos grillo. ahí detrás, eso es, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho cosas, ¿no? Yo por lo menos he hecho cosas con mi familia y sientes que has ayudado, pero al final te das cuenta que, pues eso, hasta que no te ocurre algo o a ti o a alguien cercano, cuesta más, ¿no? Entonces, yo sobre todo, digo, vuelvo a repetir, lo que trato es de que la gente esté informada. A partir de ahí, cada uno después que tome su decisión en relación bueno, a su situación, tanto mental o de sensibilidad como económica, ¿no? Porque al final no nos olvidemos que esto lo que requiere es dinero, para investigar sobre todo. Sí, sí. Lo has asumido como una parte muy natural y como algo muy natural, un poco sin estridencias. Y hablábamos en aquella entrevista de que tú habías sido un portero sin demasiadas estridencias porque ya era estridente tu forma de jugar. Ya. Así que lo has asumido un poco con esa naturalidad para ponerlo en perspectiva. Y yo creo que es esa naturalidad lo que ha hecho que la gente conecte un poquito más contigo, porque es verdad que se está volcando muchísima más gente de la que quizá a lo mejor se esperaba en el principio. Pues sí, sí, yo creo que sí, la gente te viene y te dice, ¿no? Pues eso, oye, que bien lo llevas, oye, que enhorabuena, que tal, que cual. Le digo, bueno, ya te vuelvo a repetir un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo la mayor satisfacción que tengo es que al final no he dejado de ser yo mismo, ¿no? O sea, yo no he sido de actuar, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo siempre he sido como muy fácil de entender o de, no sé, a mí se me nota cuando he estado bien, cuando he estado mal, aunque normalmente también es verdad que esta sonrisa que espero no perder nunca ha estado con mucha más asiduidad que la cara de tristeza, ¿no? Pero cuando llegaba también los momentos difíciles, claro que aparecía ese genio, ¿no? Y ese orgullo también, ¿no? Al final mostramos un poquito la parte positiva o la parte más maquillada, porque es verdad que tú puedes tener una postura muy pues calmada y positiva ante esto, pero al final Sí. también tendrás momentos malos como todo el mundo y es lógico, pero tendrás que mostrar esa otra parte para que la gente se anime un poco, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, Paula, te tengo que reconocer, a día de hoy puedo decirte que no he tenido ese día malo de bajón o de necesidad de... No, no lo he tenido, que posiblemente y sabiendo lo que me viene por delante aparecerá, pues casi con toda seguridad. Pero bueno, si aparece lo intentaremos manejar de la mejor forma y entonces, bueno, pues ahí también será pues cuando más falta o cuando más necesitaré, pues que la gente, toda esa gente que me está mostrando su cariño, pues me eche una mano, ¿no? Y no tengo ninguna duda que cuando llegue ese momento lo sentiré así, como ya lo estoy sintiendo durante todos estos meses, ¿no? Al principio de la entrevista me decías que te sentías muy en calma con todo lo que habías hecho porque habías hecho siempre lo que te había dado la gana, que esa es una de las cosas que también me remarcaste mucho en la otra entrevista, que habías Ajá, sido siempre un poco rebelde y que siempre habías sí. hecho lo que querías. Pero otra de las cosas que me reconociste era que te gustaría entrenar en Inglaterra y evidentemente ahora ya la situación es Ya. otra. ¿Te queda un poco esa espinita de haber probado el fútbol extranjero o cómo has reflexionado sobre ello? Sí, quizá un poco viendo el momento que ha llegado y echando la vista atrás, como te decía, siempre te he ponido como un poco esa espinita clara de decir haber salido al extranjero, no tanto de jugador, que me hubiese gustado, como te dije, jugar en Inglaterra, me encantaba el ambiente, la atmósfera que transmitían los ingleses, ¿no? Y después también como entrenador me hubiese gustado salir. He tenido las últimos 2 años, después de salir de Vigo, he tenido opciones de poder salir fuera, pero ya en la situación que estaba creo que tomé las decisiones correctas. Y bueno, al final sería repetir, vamos a decir, sensaciones posiblemente con el añadido de vivirlo en un país diferente, con una cultura diferente, pero vamos a decir que no pienso demasiado porque al final, lo que te digo, como ya es algo que he decidido que no voy a hacer, pues entonces me centro en mi objetivo y de esta manera soy mucho más feliz. Claro, al final el regodearnos en las hipótesis de lo que podría haber sido no fue tampoco aporta nada positivo, ¿no? Mira, Luis Enrique tenía una frase buenísima que a mí, bueno, mi hija me dice que soy un pesado porque se la digo muchas veces y le digo que además la tenía puesta en el despacho en inglés, ¿no? Excuse or result. Both, never.
O sea, excusas o resultados, ambos nunca. Entonces dices, es que es eso, ¿no? De muchas veces la queja te lleva, pues eso, a encontrar La queja excusas, a bloquea un esto. poco. Sí, sí, bloquea mucho, bloquea mucho. Y al final, hombre, yo creo también que quizá, o yo por lo menos también con el tipo de vida que he tenido y me voy dando cuenta ahora, ¿no? Pues que realmente siento necesidades más que por mí, por mis compañeros, que quizá yo también he tenido una vida en ese sentido pues muy pacífica, muy placentera, ¿sabes? Muy positiva y entonces lo que ha hecho también es que no he sentido esa necesidad de tener que reivindicar más allá de mi puesto, de mi posición, de algo más, ¿entiendes? Oye, que yo puedo jugar, ¿no? Te voy a demostrar, ¿no? Pero ahora ya cuando ves que hay que quizá, bueno, pues ahora lo que necesita es reivindicar algo por los demás también, ostras, no sé si la sensación que tengo es, no sé si nos hemos acostumbrado nuestra generación un poco, y estamos acostumbrando a la de nuestros hijos, a no protestar demasiado, a El no, conformismo. así un poco, bueno, pues como ven que no metemos mucho ruido, pues sigue haciendo las cosas a su manera, ¿no? A nivel político, a nivel, bueno, pues muchos sectores, ¿no? Entonces, yo es verdad que estoy ahora también como en un punto de mi vida que me doy cuenta que dices, ostras, pues igual yo he vivido un poco alejado, ¿no? La También de esa... burbuja de la que se ha hablado muchas veces. Sí, sí, es un poco también, que es que al final ha sido mi vida, ¿no? Y lo que te decía, al final yo además sentía que eso era lo que debía hacer, ¿no? Centrar mi atención, pues para lo que me habían inculcado, me habían educado mis padres, oye, el trabajo es lo primero, tienes que dar tu máximo nivel, pues con esa ilusión, con esa pasión, ¿no? Pero claro, llega un momento también que dices, ostras, pues igual tenemos que protestar o quejarnos, pero quejarnos, vamos a decir, evidentemente con un motivo y sobre todo para intentar buscar soluciones, yo creo, conjuntas, ¿no? O sea, No es la yo queja sé por que, la reivindicación, o sea, no están al mismo nivel. claro, eso es un poco, ¿no? O sea, sí, y quizá la palabra más adecuada es reivindicación, ¿no? Reivindicación de algo que entendemos que es un derecho, ¿no? En este caso, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, dices, estoy haciendo cosas diferentes, estoy aprendiendo mucho, y mucho ya no solamente sobre la enfermedad, sino también de la vida de otra forma de vida a la que yo he llevado hasta ahora, ¿no? ¿Y cuál es una de esas enseñanzas más especiales que has guardado en tu mente últimamente? Ah, pues mira, yo el otro día, por ejemplo, he acompañado un evento que ha hecho un chico de aquí de Barcelona, que ha nadado 400 kilómetros, toda la costa catalana, en 24 días seguidos, a una media entre 15 y 18 kilómetros diarios, vamos a decir, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la ELA. Pero es que, más allá de que el objetivo es fantástico, a mí lo que me ha llamado la atención y lo que para mí es un ejemplo de vida y ejemplo para todo el mundo es el por qué ha hecho este chico semejante reto. ¿Y sabes cuál es el por qué? Cuéntame. Por su amistad y su cariño a una persona que dejó hace 4 años este mundo como paciente de ELA. Entonces, era su íntimo amigo, era su compañero de pádel, de deporte. Ha pasado, evidentemente, un tiempo donde vamos a decir que ha soltado el duelo, o ha pasado el duelo, como se suele decir, pero ha dicho, me tengo que poner en marcha. Me tengo que poner en marcha porque esto es lo que hubiese querido Jano, que se llamaba su compañero, ¿no? Entonces, para mí la lectura o la reflexión es que en este mundo es verdad que un día nos vamos a ir todos, eso lo tenemos garantizado, unos antes, otros después, pero lo tenemos garantizado. Entonces, yo lo que veo es que si uno actúa, este chico fue muy activo con la enfermedad, le duró, no llegó a 4 años, fue muy activo, generó pues eventos, cosas para mejorar, y entonces dejó un legado. Y dejó un legado que realmente lo está siguiendo su amigo. Y su amigo lo hace por algo que es esencial, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y es la amistad y el cariño.
sea, El por amor amistad y es por verdad. cariño, amistad y cariño, el tío se ha metido 400 kilómetros a nado, o sea, una auténtica bestialidad para llamar la atención y echar una mano a otros muchos enfermos de ELAS a día de hoy, ¿no? Entonces, ostras, cuando ves estas cosas dices, bueno, esto merece la pena, ¿eh? Esto merece la pena. ¿Eh? Ahí yo siempre he dicho, y no sé si en esa entrevista lo hablamos, yo lo he repetido unas cuantas entrevistas, que yo creo mucho en yo no tengo mucha fe, o sea, no soy mi casa, bueno, mi madre es practicante, católicos, todos nos han hecho de todo, pero yo no tengo mucha fe en lo que va, que hay algo más después. Entonces, para mí, ya le digo a ella muchas veces que ella tiene una ventaja respecto a mí, que es eso. Ella tiene Agarra ahí. una tranquilidad y una paz que yo en ese sentido no tengo, ¿no? Pero le digo, no, pero no es que no crea en nada. Yo le digo, yo creo mucho en las personas. Yo siempre he creído mucho en las personas y he preferido pasar, vamos a decir, de el confiado, el que tú crees que todo el mundo es bueno, ¿me entiendes? Pues yo prefiero pasar y que un día me la peguen que estar todo el día pensando en que hace mal aquel o que hace peor aquel otro, ¿entiendes? Entonces, creo que he vivido mucho más en paz y he dejado vivir mucho más también a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo creo mucho en las personas y estoy convencido que hay muchísima más gente buena que gente mala. Me pasa que, hostias, hacen Hace mucho más ruido ruido. unos que otros. Sí, y muchas veces les damos la posibilidad de hacer ese ruido, ¿no? Porque nos gusta muchas veces el morbo y realmente lo complicamos entre todos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo mucho. Entonces, para mí este chico, por ejemplo, ha hecho algo que me parece fantástico, me parece una reflexión y una lección de vida espectacular, espectacular. O sea que sí, nos vamos a ir un día, pero el que ha hecho cosas interesantes, el que ha hecho cosas buenas, el que se ha comportado de manera honesta, el que realmente ha dejado ese legado, después no se va, no se va, no se va, porque al final estaba nadando ese chico que se llama Daniel Rosines, pero estaba nadando Jano, estaba nadando con el Jano fijo, esa es la realidad. Sí, sí. Al final hay muchos tipos de creencias y muchos tipos de armas, que un arma puede ser benévola o mala, ¿no? Así es, Puede ser de muchas maneras. Las así palabras es. son Sí, armas sí, y en tu caso, por ejemplo, las estás utilizando de una manera muy benévola. Al final, pues eso es algo que nos agarramos todos, yo creo, ¿no? así es, pues sí. Y ya para ir terminando, para dejarte ya un poco tranquilo, que te estarás Nada, está siendo un placer. mucho. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los entrenadores sois un poco coleccionistas de recuerdos y que me decías tú que no habías hecho nunca esa reflexión, pero que te gustaba? Pues, ¿cuál es un recuerdo así especial que una un poco fútbol, vida y que te represente, que cuando lo recuerdas dices, no sé, es especial, sonríes, te remueve un poco? Uf, es que ha habido, Ha habido muchos. ha habido tantos, ¿no? Ha habido tantos, ¿no? Que sí, que quedarte con una hora así no es fácil, ¿no? No es fácil, sí, seleccionar tan rápidamente, ¿no? No sé, he disfrutado mucho, pero yo digo también, yo creo que he disfrutado, bueno, esta es una reflexión que suelo hacer también y que además lo hablé con una psicóloga que conozco hace unos cuantos años, que trabajábamos en la época de Frank Reichardt. Y yo le explicaba un día, además esto va ahí con los de tu tierra, yo en el sitio que más querido me he sentido ha sido en el Oviedo. Y curiosamente es el equipo que menos he jugado. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y le digo, además, querido, o sea, no estoy hablando del público en general, no, querido por los compañeros, o sea, por los que están allí, al lado tuya, ¿no? Entonces, yo le explicaba que, claro, yo llegaba el domingo y no me ponían. Entonces, yo lo que hacía y partía del ego que tenemos el ser humano, lo que trataba era de encontrar mi sitio, de encontrar La pues utilidad de la que sentido, hablábamos la antes. utilidad, ese sentirte involucrado. Entonces, ¿qué podía hacer? Oye, el míster no me ponía el domingo, oye, yo entrenaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, vamos, lo mejor que podía para intentar hacerle cambiar de opinión al entrenador. Y como consecuencia, lo que generabas era que, joder, un tío que no está jugando normalmente, oye, se entrena como al máximo, ¿no? Y de, bueno, Activabas eso al ya grupo. sabes.
Eso es, activas un poco a los demás, ¿no? Es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, después llegaba el domingo y decía, pues era un equipo muy jovencito, donde lo que estabas pues es pendiente pues, de esos chicos jóvenes, le veías a uno que estaba más nervioso, tal, pues darle darle una frase en el momento oportuno, darle un abrazo en el momento que lo requiriese o lo necesitase, ¿no? Y entonces lo que acabé percibiendo es esto, que en el vestuario me querían y además no me querían porque paraba el domingo una pelota y sacaba un punto o 3 puntos para el equipo, ¿no? O ayudaba a esto. No, no, no. Me querían por lo personal, por lo que yo transmitía en el aspecto personal. Y entonces, vamos a decir que me ha dado mucha satisfacción ganar y he disfrutado un huevo. Pero es que, en el fondo, no es casualidad que esto esté en mi mente. Y que esa sensación y esta reflexión la repita continuamente. Porque eso en el fondo al final me ha dado muchísima satisfacción. Entonces, vamos a decir que no solamente uno encuentra satisfacciones ganando en la vida. En la vida muchas veces, si tú tiras a donde que has dado absolutamente todo, si tú tienes la sensación que te has involucrado, que has hecho pues, ese trabajo con pasión, con ilusión, te puede dar tanta satisfacción como la que siente uno que ha ganado. Y ya te digo, lo puedo decir uno que se siente partícipe, vamos a decir, de muchos momentos pues, importantes del fútbol, ¿no? De la vida, ¿no? Pero ya te digo, me llenan mucho esos recuerdos, ¿no? Al final reconforta que te vean como persona antes que como portero, ¿no? Y que eso suma. Pues posiblemente, porque en el fondo al final, bueno, todo es temporal, ¿no? Incluso la vida, ¿no? Pero lo que tienes claro es que desde lo de portero es una parte dentro de tu vida normalmente, ¿no? Entonces, lo dices, si realmente aparte de por lo que has hecho en lo futbolístico, en lo profesional, pues te valoran por lo personal, pues la verdad que a mí por lo menos me da muchísima o tanta o más satisfacción que cualquier título que he podido ganar, ¿no? Sí, esa es la realidad. Ese es el recuerdo, ¿no? La fotografía que colgamos Sí, en la pared. pues sí, la verdad es que sí. La verdad pero fíjate, yo con esta psicóloga que te decía, yo esto se lo comenté un día porque yo le decía que en el fondo sentía que partía de mi ego. O sea, era porque yo, claro, lo que pasa es que ella decía, sí, Juan Carlos, y me dice, es ego, pero es ego, ella le decía ego altruista, en el que tú, vamos a decir, recibes y tú das. Entonces se sienten las dos partes, se sienten beneficiadas. Y digo, vale, pues eso me gusta, eso del ego altruista lo voy a intentar llevar a cabo Me más veces. tranquiliza, ¿no? Ya no soy tan Eso es. egocéntrico. Eso es. Sí, porque yo creo mucho. Al final el ser humano creo que somos muy egoístas, ¿no? Pero si eres capaz pues de transmitir este ego, ¿no? Pues de echar una mano y a través de echar una mano sentirte tú bien, mira, pues todos encantados, ¿no? Al final los psicólogos hablan mucho de elaborar, utilizan muchísimo esa palabra, elaborar. Pues elaborar un poquito ese ego de manera positiva, pues Eso trae es. también buenas consecuencias, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Muy Bueno, pues bien. muchísimas gracias, es un placer. Pues muy bien, Paula. Igualmente, la verdad que me suelto contigo con mucha facilidad. Te cuento, normalmente cuento con bastante facilidad, pero siento que las veces que hablo contigo lo hago muy tranquilo y muy profundo.